Buenos días. Esta es la clase número 12 del módulo 4 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos la parte 1 de los compuestos especializados sintetizados a partir de aminoácidos. Los aminoácidos que forman las proteínas son 20 y además de formar la proteína cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, a partir de la histidina se puede formar histamina, de la lisina carnitina, de la glicina se puede formar el grupo hemo, del triptofano la melatonina y la serotonina, de la tirosina catecolaminas, hormonas tiroides, de la metionina tenemos la creatina y la S-adenosilmetionina. Tenemos otros compuestos como el GABA, las bases púricas que veremos en otra clase. La histamina. La histamina es una sustancia con actividad sobre el músculo liso, vascular y bronquial, así como sobre la síntesis de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Como hemos visto, en la mucosa del estómago existen células enterocromafines que producen histamina, que al actuar sobre ciertos receptores que se encuentran en la célula parietal, estimulan la producción de ácido clorhídrico. La síntesis de la histamina empieza a partir del aminoácido histidina por acción de la enzima histidina descarboxilasa, una enzima dependiente del fosfato de piridoxal, que depende de la vitamina B6. En esta reacción se libera dióxido de carbono y se forma la histamina, que es exactamente igual que la histidina, pero que ha perdido su grupo carboxilo. Esta es la sustancia que dijimos activa sobre el músculo liso la secreción de ácido clorhídrico. Luego esta sustancia puede inactivarse por dos mecanismos. Uno de los mecanismos es la metilación, colocando un grupo metilo en el anillo imidazol de la histidina por la enzima histidina N-metiltransferasa, que utiliza el dador de grupos metilo, que es la S-adenosilmetionina, que veremos en esta misma clase. Por otro lado, la enzima diamino monooxigenasa, una enzima dependiente de oxígeno, oxida y elimina el grupo nitrogenado, formando el imidazol 4-acetaldehído, que pierde la actividad que tenía la histamina. Pasemos a otro de los compuestos especializados, que es la carnitina. La carnitina es un compuesto necesario para el ingreso de ácidos grasos a la matriz mitocondrial para ser utilizado en la beta-oxidación. Como recordaremos, un ácido graso se transforma en acilcoenzima A en el citoplasma, pero al estar unido a la coenzima A no puede ingresar a la mitocondria. Por lo tanto, hay una enzima, la carnitin-aciltransferasa, que lo transforma en acilcarnitina, que puede ser llevado a través de una translocasa al interior de la membrana. Este compuesto, carnitina, es la síntesis que veremos a continuación. La carnitina comienza a partir del aminoácido lisina, uno de los aminoácidos básicos. Utilizando S-adenosilmetionina y una enzima metiltransferasa, se le agrega un grupo metilo en el nitrógeno de su cadena lateral. Y dos metilaciones sucesivas, catalizado por enzima metiltransferasa y S-adenosilmetionina, el dador de grupos metilo, se le van agregando grupos metilos hasta formar la NNN-trimetillisina, es decir, una lisina que tiene 3 grupos metilos unidos en el nitrógeno de la posición 6. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso también se llama 6N, 6N, 6N trimetillisina. Luego, la enzima trimetillisina hidroxilasa coloca un grupo oxidrilo en el carbono número 3 y la enzima aldehído deshidrogenasa NAD dependiente lo que hace es rompe a la molécula liberando glicina, como veremos acá, que es un aminoácido, y se genera un ácido
que es el metilamonio butanoato o ácido trimetilamonio butanoico, como vemos acá, que luego con una hidroxilasa se coloca un grupo oxidrilo en el tercer carbono formando la carnitina, que es el compuesto transportador de ácidos grasos. Por lo tanto, resumiendo, la carnitina es un producto especializado necesario para ingresar los ácidos grasos a la mitocondria y que se sintetiza a partir del aminoácido lisina. El grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético que se utiliza en varias proteínas, entre ellas para formar la hemoglobina que se encuentra en el glóbulo rojo y que luego es catabolizado para formar productos de excreción como son la bilirrubina libre y conjugada. Este grupo también participa en otras proteínas como son los citocromos y su síntesis y metabolismo completo lo veremos en otra clase. Pero brevemente, el grupo hemo, lo tenemos acá, se conoce como un tetrapirrol porque tiene 4 de estas estructuras que se llaman pirroles. El grupo hemo se sintetiza por una larga cadena de pasos en que involucran estructuras también tetrapirrólicas conocidas como porfirinas. Y la porfirina, que es un tetrapirrol, se sintetiza por la unión de 4 moléculas de porfovirinógeno, que es un monopirrol. Este pirrol se sintetiza a partir del ácido delta-aminolebulínico y este, que es el precursor inicial del grupo hemo, se sintetiza a partir de succinil-CoA y glicina. Vemos en esta situación la síntesis del grupo hemo porque se sintetiza a partir de uno de los aminoácidos. La serotonina. La serotonina es otro derivado de aminoácido y es un neurotransmisor producido a partir del triptofano. Acá vemos su síntesis, acá tenemos el triptofano. En la primera reacción, la triptofano 5-hidroxilasa es una enzima que usa como coenzima tetrahidrobiopterina como poder reductor y oxígeno, genera el 5-hidroxitriptofano, que tiene un agregado de oxidrilo en la posición 5. Luego, esta molécula de 5-hidroxitriptofano pierde un dióxido de carbono con la triptofano descarboxilasa, que es una enzima dependiente piridoxal 5-fosfato, para formar este compuesto que ya no tiene el grupo carboxilo sino un grupo amino y se conoce como 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es el neurotransmisor. Esta molécula luego es desactivada por la monoaminooxidasa, enzima FAT dependiente, que utilizando oxígeno le elimina el grupo amino y lo transforma en hidroxiindol acetaldehído. Luego, con la aldehído deshidrogenasa se transforma en ácido 5-hidroxiindol acético y al metilarse en el oxidrilo, en esta posición, se forma el ácido 5-metoxiindol acético, que es el producto de excreción de la serotonina. La melatonina es producida en la glándula pineal y su principal papel es el control de los ritmos circadianos. También se sintetiza a partir del triptofano y de la serotonina. Como ya hemos visto, el triptofano puede metabolizarse hasta obtener serotonina. La serotonina es el precursor de la melatonina. En la primera reacción se le agrega un grupo acetato a partir del acetil-CoA en el grupo amino que tiene la serotonina. Como vemos acá, tengo el grupo acetato. Al haber agregado acetato, la enzima se denomina serotonin N-acetiltransferasa porque transporta el grupo acetilo al nitrógeno, formando N-acetilserotonina. Y luego, por metilación del oxidrilo, con una enzima metiltransferasa que utiliza S-adenosilmetionina, se le coloca un grupo metilo y genera la melatonina, que es la hormona producida por la glándula pineal controladora de ritmos circadianos. Las catecolaminas son derivados de aminoácidos fenilalanina y tirosina producidos por el sistema nervioso como neurotransmisor y por la médula suprarrenal.
A nivel metabólico, la adrenalina tiene un efecto sobre la degradación de glucógeno, lípidos y la producción de energía durante el ejercicio muscular, el estrés y el ayuno. Acá vemos brevemente la síntesis que estudiaremos en más detalle próximamente. A partir de la fenilalanina, por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, utilizando oxígeno y tetrahidrobiopterina se puede formar tirosina. Y la tirosina, por la tirosina hidroxilasa, forma dihidroxifenilalanina, más conocido como dopa. La dopa luego, una serie de pasos, en un paso siguiente forma dopamina y esto forma noradrenalina, que es la primera catecolamina. Luego, una enzima metiltransferasa que utiliza esa adenosilmetionina forma adrenalina, que es producida en la médula suprarrenal. Veamos ahora las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son hormonas producidas a partir de tirosina en la porción folicular de las glándulas tiroides. Tiene entre sus funciones aumentar la síntesis proteica, el metabolismo de glúcidos y lípidos, así como el consumo de oxígeno y el metabolismo basal. Acá vemos brevemente, tema que también estudiaremos cuando veamos sistema endocrino, el proceso de síntesis. La tirosina, el aminoácido tirosina, que se encuentra unido a una proteína que es la tiroglobulina en el coloide de los folículos de la glándula tiroide, recibe el agregado de ioduro y con la acción de dos enzimas, la tiroperoxidasa y la dualoxigenasa, forma dos hormonas. En primer lugar, la hormona conocida como T4 o 3,5,5' tetrayodotironina. Esta es T4, que luego en los tejidos, por acción de una 5-desyodasa, pierde el yodo en esta posición, produciendo el 3,5,3' o T3, que es también una hormona tiroidea más activa que la T4. La S-adenosilmetionina es una molécula sintetizada a partir de metionina cuya función es aportar grupos metilo en los procesos de metilación, como hemos visto en varias de las formaciones de productos especializados a partir de aminoácidos. La S-adenosilmetionina que vemos acá está formada por una molécula de metionina que se encuentra unido a una adenosina, es decir, una ribosa con un grupo adenino. En la reacción de metilación, un sustrato recibe un grupo metilo formando metilsustrato. Las enzimas se llaman metiltransferasa y lo que se pierde es el metilo, que se encuentra en esta posición de la metionina, y se genera ese adenosil homocisteína que no tiene el metilo en esta posición. Esta es básicamente la reacción de metilación y lo que vemos acá ahora es el proceso de regeneración del S-adenosilmetionina. La S-adenosil homocisteína, en primer lugar, se rompe en este sitio formando adenosina y homocisteína. La homocisteína, por su lado, se transforma en metionina, recibiendo un grupo metilo nuevamente a partir del 5-metiltetrahidrofolato, con la enzima metionina sintetasa que forma tetrahidrofolato. Acá ya tenemos regenerada la metionina para formar esa adenosilmetionina. En la reacción anterior que mencionamos, de ese adenosin homocisteína hidrolasa, se formó adenosina, que con el aporte de ATP recibe un agregado de un fósforo formando AMP. La enzima se denomina adenosina quinasa. Luego, con otro ATP, se le agrega un segundo fósforo para dar ADP con la enzima adenilato quinasa y luego en el proceso de fosforilación oxidativa forma ATP. Con el ATP y la metionina, con la enzima S-adenosilmetionina sintetasa, volvemos a formar esa adenosilmetionina. En esta reacción se pierden tres fósforos del ATP, 2 se liberan como pirofosfato y 1 como fósforo inorgánico. La creatina es una molécula que junto con el ATP provee a la célula muscular de energía durante la contracción. La síntesis de creatina se inicia a partir de arginina. En la primera reacción, de arginina y glicina.
En la primera reacción, la arginina sufre una rotura a esta altura generando ornitina y este grupo, guanidina, se traslada hacia la molécula de glicina, como podemos ver acá, y se une en esta posición, formándose el guanido acetato. Este grupo guanidina y esto es el acetato, de ahí viene su nombre. Luego, utilizando la conocida S-adenosilmetionina o SAM y una enzima metiltransferasa, como acabamos de ver, se le agrega un grupo metilo y también utilizando ATP se agrega un fósforo. Como podemos ver, acá se ha agregado un fósforo en este nitrógeno y en este otro nitrógeno se agregó un grupo metilo, formándose la creatina fosfato, que se conoce como un fosfágeno, es decir, una molécula con alto contenido energético y es la que junto con el ATP provee energía durante la contracción muscular, especialmente en aquella que se hace de manera anaeróbica y en muy corta duración. Esta molécula actúa como un reservorio de grupo fosfato, por lo cual puede ceder un fósforo a la molécula de ADP para dar ATP y se transforma en creatina, perdiendo el fósforo de esta posición. Como podemos ver acá, forma creatina. Esta reacción es reversible. Cuando la creatina vuelve a transformarse en fosfocreatina, es el ATP el que le da el fósforo para transformarse en ADP. Por lo tanto, esta reacción, cuando la fosfocreatina se transforma en creatina, es el ADP el que se transforma en ATP y viceversa. Por una reacción de deshidratación espontánea se puede formar creatinina, que es un compuesto que se excreta por orina y que su medición en orina y en plasma sirve para medir la velocidad de filtración glomerular.